Estación 4. La ruta hacia el cambio. De la evaluación a la acción. ¿Qué pasa en las empresas cuando ignoran la salud psicosocial? Se encuentran con personas desmotivadas, con un aumento del absentismo y de la rotación de personal, mayores conflictos y al final un impacto directo en los resultados de la empresa. Una persona con estrés crónico rinde menos, un equipo sin comunicación se fragmenta, un ambiente tóxico expulsa el talento. Todo esto no es una percepción subjetiva, es una realidad medible. Ignorar estos riesgos tiene consecuencias reales. La inspección de trabajo está cada vez más enfocada en la gestión de los factores psicosociales y las empresas que no actúan pueden enfrentarse a sanciones y pérdida de reputación. Algunas empresas creen que ignorar los problemas hará que desaparezcan, pero la realidad es que los riesgos psicosociales solo se agravan si no se gestionan a tiempo. Cada vez más trabajadores y trabajadoras exigen entornos saludables y una empresa que no invierte en bienestar laboral se queda atrás. Hemos identificado el problema, pero un diagnóstico sin acción no sirve de nada. La clave está en qué hacemos después. Las empresas que entienden este proceso como un sistema de gestión dentro de la prevención de riesgos laborales y que afecta al conjunto de la organización, son capaces de establecer indicadores a nivel organizativo que les ayudan a controlar la evolución y ver los resultados. Además, la transparencia y la implicación de todas las partes son fundamentales. Cuando los trabajadores y las trabajadoras ven que sus preocupaciones se traducen en cambios reales, aumenta la confianza en la organización, mejorando el clima laboral y la motivación. Identificar los obstáculos nos ayuda a construir un camino mejor.